Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy veremos las diferencias entre SQL y no SQL. Cuando se trata de elegir una base de datos, la decisión más importante es elegir una estructura de datos relacional, SQL, o no relacional, no SQL. Si bien ambas bases de datos son opciones viables, existen ciertas diferencias clave entre las dos que los usuarios deben tener en cuenta al tomar una decisión a la hora de la elección. Vamos a comentar estas principales diferencias. El tipo. Las bases de datos SQL se denominan principalmente base de datos relacionales, RDBMS, mientras que las bases de datos no SQL se denominan principalmente bases de datos no relacionales o distribuidas. Lenguaje. Las bases de datos SQL definen y manipulan el lenguaje de consulta estructurado, SQL basado en datos. Visto desde un lado, este lenguaje es extremadamente potente. SQL es una de las opciones disponibles más versátiles y ampliamente utilizadas, lo que la convierte en una opción segura, especialmente para consultas muy complejas. Pero desde otro lado, puede ser restrictivo. SQL requiere que utilices esquemas predefinidos para determinar la estructura de tus datos antes de trabajar con ellos. Además, todos tus datos deben seguir la misma estructura. Esto puede requerir una preparación inicial significativa, lo que significa que un cambio en la estructura sería difícil y perturbador para todo el sistema. Una base de datos no SQL tiene un esquema dinámico para datos no estructurados. Los datos se almacenan de muchas maneras, lo que significa que pueden estar orientados a documentos, columnas, gráficos o organizados como un almacén clave-valor. Esta flexibilidad significa que los documentos se pueden crear sin tener una estructura definida primero. Además, cada documento puede tener su propia estructura única. La sintaxis varía de una base de datos a otra y puede agregar campos a medida que avanzas. Escalabilidad. En casi todas las situaciones, las bases de datos SQL son escalables verticalmente. Esto significa que puede aumentar la carga en un solo servidor, aumentando RAM, CPU o SSD. Pero por otro lado, las bases de datos no SQL son escalables horizontalmente. Esto significa que maneja más tráfico fragmentado o agregando más servidores en una base de datos no SQL. Es similar a agregar más pisos al mismo edificio versus agregar más edificios al vecindario. Por lo tanto, NoSQL finalmente puede volverse más grande y más potente, lo que convierte a estas bases de datos en la opción preferida para conjuntos de datos grandes o en constante cambio. La estructura. Las bases de datos SQL se basan en tablas. Por otro lado, las bases de datos no SQL son pares clave-valor, basadas en documentos, bases de datos gráficas o almacenes de columnas. Esto hace que las bases de datos SQL relacionales sean una mejor opción para las aplicaciones que requieren transacciones de varias filas, como un sistema de contabilidad o para sistemas heredados creados por una estructura relacional. Propiedad. Las bases de datos SQL siguen la propiedad ACID, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, mientras que las bases de datos no SQL siguen el teorema CAP, consistencia, disponibilidad y tolerancia de partición. Soporte. Disponible para todas las bases de datos SQL. También hay muchas consultas independientes que pueden ayudarte con la base de datos SQL para implementaciones a gran escala. Pero para algunas bases de datos no SQL aún debe confiar en el soporte de la comunidad y solo hay expertos externos limitados disponibles para configurar e implementar su no SQL a gran escala. Veamos esta tabla comparativa. SQL, sistemas de gestión de base de datos relacional, RDBMS, contra NoSQL, sistemas de base de datos distribuidos o no relacionales. Las bases de datos en SQL tienen esquema fijo o estático o predefinido, mientras que en NoSQL tienen un esquema dinámico. Las bases de datos en SQL no son adecuadas para el almacenamiento de datos jerárquico, mientras que en NoSQL son las más adecuadas para el almacenamiento de datos jerárquico. Las bases de datos en SQL son las más adecuadas para consultas complejas, mientras que en NoSQL no son tan buenas para realizar consultas complejas. SQL escala verticalmente, como hemos visto anteriormente, mientras que NoSQL escala horizontalmente. SQL sigue las propiedades ACID, mientras que NoSQL sigue las propiedades CAP, coherencia, disponibilidad, tolerancia de partición. Algunos ejemplos de base de datos SQL son bases de datos como MySQL, PostgreSQL, Oracle y SQL Server, mientras que en NoSQL tenemos MongoDB, del cual si quieres saber un poco más te dejo aquí arriba a la derecha un vídeo, GraphQL, HBase, Neo4j y Cassandra.
Como puedes ver, en este vídeo no estamos entrando en qué es SQL y qué es no SQL en una definición más extendida. Para eso ya tenemos nuestros propios vídeos, los cuales te dejo aquí arriba a la derecha, tanto uno para qué es SQL como otro en el que te indico lo que es no SQL. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Shakespeare probablemente no estaba pensando en las bases de datos cuando escribió esta línea, pero esta sigue siendo la pregunta crítica que enfrentan la mayoría de las empresas en estos días. La decisión más importante cuando se trata de elegir una base de datos es elegir una base de datos relacional, SQL, o una base de datos no relacional, no SQL. Si bien una base de datos relacional es una opción viable, la mayoría de las veces no es adecuada para grandes conjuntos de datos y análisis de Big Data. Esta es la principal razón de la popularidad de los sistemas de base de datos no SQL en las principales empresas de Internet como Google, Yahoo y Amazon. Sin embargo, la decisión de elegir una base de datos no es tan simple. ¿Qué es realmente? Tanto las bases de datos SQL como las no SQL tienen diferentes estructuras y diferentes métodos de almacenamiento de datos. Entonces, la elección entre SQL y no SQL se reduce esencialmente al tipo de base de datos que se requiere para un proyecto en particular. Tanto las bases de datos SQL como las no SQL tienen el mismo propósito, es decir, almacenar datos, pero lo hacen de manera muy diferente. Existen múltiples diferencias entre las bases de datos SQL y no SQL, y es importante comprenderlas para tomar una decisión informada sobre el tipo de base de datos requerida. Teniendo en cuenta algunas de las diferencias importantes entre las bases de datos SQL y no SQL son las siguientes. La primera, el lenguaje. Imaginemos que en el mundo de las bases de datos todo el mundo habla el lenguaje X. Entonces sería bastante confuso si comenzaran a hablar el lenguaje Y en medio de eso. Este es el caso de las bases de datos SQL. Las bases de datos SQL manipulan los datos basados en SQL, que es una de las opciones del lenguaje disponibles más versátiles y ampliamente utilizadas. Si bien esto lo convierte en una opción segura, especialmente para consultas complejas, también puede ser restrictivo. Esto se debe a que requiere el uso de esquemas predefinidos para determinar la estructura de los datos antes de trabajar con ellos, y cambiar la estructura puede ser bastante confuso, como utilizar un lenguaje diferente, como el I. Ahora imagina de nuevo un mundo de base de datos donde se hablan varios idiomas. Si bien este mundo sería un poco caótico, hablar el idioma I estaría bien, porque seguramente encontraríamos a un compañero que no lo supiera hablar. Esta es una base de datos no SQL que tiene un esquema dinámico para datos no estructurados. Aquí los datos se almacenan de muchas maneras, lo que significa que pueden estar orientados a documentos, columnas, gráficos, etc. Esta flexibilidad significa que los documentos se pueden crear sin tener una estructura definida, y por lo tanto cada documento puede tener su propia estructura única. Punto 2. La escalabilidad. Piensa en un edificio alto de tu vecindario. Si tuvieras la opción, ¿sería mejor agregar más pisos a este edificio o crear un edificio completamente nuevo para más residentes? Este es el problema de las bases de datos SQL y no SQL. Las bases de datos SQL son escalables verticalmente. Esto significa que la carga en un solo servidor se puede aumentar aumentando cosas como la RAM, la CPU, la SSD. Por otro lado, las bases de datos no SQL son escalables horizontalmente. Esto significa que se puede manejar más tráfico fragmentado o agregando más servidores en su base de datos no SQL, es decir, agregar más edificios al vecindario. A la larga es mejor agregar más edificios que pisos, ya que es más estable, menos posibilidad de crear una torre inclinada de Pisa. Por lo tanto, no SQL puede, en última instancia, volverse más grande y más potente, lo que convierte a las bases de datos no SQL en la opción preferida para conjuntos de datos grandes o en constante cambio. Diseño del esquema. Un esquema se refiere al modelo de una base de datos, es decir, cómo se organizan los datos. El esquema de una base de datos SQL y una base de datos no SQL está marcado diferentemente. Los esquemas en las bases de datos SQL tienen que ser definidos al principio, y es muy difícil poder cambiarlos a posteriori, mientras que en no SQL pueden ir evolucionando según avanza tu aplicación Big Data. Esta diferencia en el esquema hace que las bases de datos SQL relacionales sean la mejor opción para la implementación que requieren transacciones de varias filas, como un sistema de contabilidad o para sistemas heredados que se crearon para una estructura relacional. Sin embargo, las bases de datos no SQL son mucho más adecuados para Big Data, ya que la flexibilidad es un requisito importante que cumple su esquema dinámico. Punto 4. Comunidad. SQL es una tecnología madura, como tu tío viejo, pero sabio. Y hay muchos desarrolladores experimentados que lo entienden. Además,
hay un excelente soporte disponible para todas las bases de datos SQL de sus proveedores. Incluso hay muchos consultores independientes que pueden ayudar con la base de datos SQL para implementaciones a gran escala. Por otro lado, NoSQL es comparativamente nuevo, el Privo joven y divertido, y por lo tanto, algunas bases de datos NoSQL dependen del apoyo de la comunidad. Además, solo hay expertos externos limitados disponibles para configurar e implementar implementaciones NoSQL a gran escala. Vayamos con las grandes preguntas. NoSQL es una tecnología reciente en comparación con SQL. Entonces, naturalmente hay muchas preguntas al respecto, especialmente en el contexto del Big Data y análisis de datos. Algunas de las principales preguntas relacionales con esto se abordan a continuación. ¿Es NoSQL más rápido que SQL? Pues en general NoSQL no es más rápido que SQL, al igual que SQL no es más rápido que NoSQL. Para aquellos que no entiendan esta afirmación, significa que la velocidad como factor para las bases de datos SQL y NoSQL depende del contexto. Las bases de datos SQL son bases de datos normalizadas, en las que los datos se dividen en varias tablas lógicas para evitar la redundancia y la duplicidad de datos. En este escenario, las bases de datos SQL son más rápidas que sus contrapartes NoSQL para uniones, consultas, actualizaciones, etc. Por otro lado, las bases de datos NoSQL están diseñadas específicamente para datos no estructurados, que pueden estar orientados a documentos, columnas, gráficos, etc. En este caso, una entidad de datos en particular se almacena junta y no se divide. Por lo tanto, realizar operaciones de lectura o escritura en una sola entidad de datos es más rápido para las bases de datos NoSQL en comparación con las bases de datos SQL. ¿Es NoSQL mejor para aplicaciones Big Data? Dicen que la necesidad es la madre de la invención, y esto es totalmente cierto en el caso de NoSQL. Las bases de datos NoSQL para Big Data fueron desarrolladas específicamente por las principales empresas de Internet, como Google, Yahoo, Amazon, etc., ya que las bases de datos relacionales existentes no podían hacer frente a los crecientes requisitos de procesamiento de datos. Las bases de datos NoSQL tienen un esquema dinámico mucho más adecuado para Big Data, ya que la flexibilidad es un requisito importante. Además, se pueden almacenar grandes cantidades de datos analíticos en bases de datos NoSQL para análisis predictivo. Un ejemplo de esto son los datos de varios sitios de redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, etc. Las bases de datos NoSQL son escalables horizontalmente y en última instancia pueden volverse más grandes y poderosas si es necesario. Todo esto hace que las bases de datos NoSQL sean la opción preferida para aplicaciones de Big Data. Como conclusión, la elección entre SQL y NoSQL depende completamente de las circunstancias individuales del proyecto, ya que ambos tienen ventajas y desventajas. Las bases de datos SQL se establecieron hace mucho tiempo como un diseño de esquema físico y una estructura establecida. Son ideales para aplicaciones que requieren transacciones de varias filas como un sistema de contabilidad o para sistemas heredados que se crearon para una estructura relacional. Por otro lado, las bases de datos NoSQL son fácilmente escalables, flexibles y fáciles de utilizar, ya que no tienen un esquema rígido. Son ideales para aplicaciones sin definiciones de esquema específicos, como sistemas de gestión de contenido, aplicaciones de Big Data, análisis en tiempo real, etc. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, te agradecería que te suscribieras, ya que esto me ayuda mucho a seguir haciendo vídeos. También te agradecería que le dieras a like y pusieras un comentario diciéndome si el vídeo te ha sido útil y desde dónde nos ves, ya que esto ayudará a YouTube a mostrar este vídeo a más personas que aún no conocen este canal. También si te interesa, puedes hacerte miembro para acceder a un contenido exclusivo, ya que hay muchos vídeos que solo subo para miembros. Te dejo abajo en la descripción del vídeo el link para unirte. Muchas gracias.